Muchos mitos e historias giran en torno a la conocida tabla Ouija. Hay quienes descartan sus poderes y otros quienes afirman haber sufrido cosas terribles después de haberla jugado. Hoy te comparto dos aterradoras historias de la Ouija. Acompáñame a escucharlas en esta noche de relatos y leyendas de terror. Comenzamos. Un destino infernal. Eran tiempos en que yo iba en la preparatoria. Considero que fueron los mejores años de mi vida, y en parte se debe aquello a que conocí gente realmente maravillosa, valiosa, y también a gente atrevida que parecía no tener miedo a nada. Y como saben, el tratar de desafiarlo todo, desde el más amplio sentido de la ignorancia, puede traer consecuencias graves, de riesgo, de peligro, momentos amargos donde la vida misma está en juego. Era un verano de 1986. Aquella noche acudí a una fiesta en la casa de un joven llamado Martín, un chico popular de la prepa que era hijo de padres adinerados, los cuales poco estaban en aquella casa, y dada esa razón, Martín constantemente hacía fiestas en aquella hermosa residencia. Cuando se corría la voz, uno podía encontrar ahí todo tipo de jóvenes. Todos querían ir a las fiestas de Martín y pasarla bien. Fue en una ocasión que, en una fiesta, estaba Martín y otros chicos jugando cartas y apostando dinero. Había gente a su alrededor. Miraban todos con asombro de saber quién ganaría. Mientras tanto, en el jardín de atrás, había otro pequeño grupo de personas que también estaban reunidos para jugar. Sin embargo, estos chicos no estarían jugando cartas. Ellos estaban jugando con una tabla de Ouija que Alfredo había llevado. Alfredo era una especie de darqueto o ponqueto. Nunca supe diferenciar la moda y todo lo extravagante de aquellas tendencias. El punto es que cuando yo me acerqué, vi que había mucho silencio y pedían guardar respeto por las cosas que se pudieran llegar a manifestar. Así que callado, me quedé observando en silencio todas las cosas que ocurrían en dicho ritual con la Ouija. Y no sé si era mi imaginación, pero de verdad, el indicador de la tabla parecía moverse solo. No sé si era un efecto de que había bebido mucho alcohol, o si en realidad aquello estaba ocurriendo. Así que puse un poco más de atención y escuché cómo aquellos jóvenes le hacían preguntas a un supuesto espíritu que habían contactado a través de la tabla. Según lo que decía aquel espíritu, es que él había vivido en aquellos territorios y había sido colgado de un árbol tras haber sido acusado de robo y asesinato injustamente, y su alma se había quedado a vagar sin haber encontrado la luz. Yo empecé a dudar, porque todo parecía un cuento salido de una película. Así que mejor me retiré un poco y seguí bebiendo y platicando con uno de los chicos que era un conocido. Al poco rato, aquello de la Ouija se había convertido en un espectáculo al cual Martín se unió junto con otras personas. No directamente a tratar de mover la tabla, simplemente como espectador. A ese tiempo ya mucha gente se había ido de la fiesta y los pocos que quedaban estaban reunidos en aquello que ya parecía más un ritual oscuro. Hasta incluso apagaron las luces y encendieron algunas velas. Y de pronto ya todos querían hacer preguntas a la tabla,
Me imagino que por morbo más que nada. Hasta parecía que le preguntaban con poca seriedad. En una de esas, uno de los chicos que estaba con Martín le pidió al joven que manipulaba la tabla, y aquella petición era en un tono un poco altanero. Aquel joven decía que, si la tabla era muy asertiva, él quería saber acerca de el día en que sucedería su muerte. Esto causó gran silencio y todos ahí se quedaron callados. Y el chico que manipulaba la tabla le preguntó a aquel muchacho que si estaba seguro de lo que estaba preguntando. Aquel joven reafirmó su pregunta. Así que se le preguntó a la tabla por dicha cuestión. Aquel joven que hizo la pregunta a la tabla se concentró y al parecer había recibido una respuesta. La tabla dice que esta noche morirás. Esta es tu última noche con vida y te pido que tomes en serio la respuesta. Esto fue lo que dijo aquel joven que utilizaba el indicador sobre la tabla. Hubo mucho silencio. Aquel joven que hizo la pregunta simplemente hizo una risa nerviosa y asumió que la respuesta era una broma. Y así, otras personas más siguieron preguntando hasta que, por fin, se terminó la reunión. La mayoría de los que quedaban ya habían bebido bastante y debían marcharse a casa. Hubo algunos que se quedaron a dormir en los sillones. Yo me fui a mi casa que quedaba relativamente cerca de aquel lugar, así que pronto y con seguridad pude llegar. Y se preguntarán qué hay de aterrador en esta historia. Bueno, la situación es que la mañana siguiente yo me enteré de que aquel joven al que la tabla le había predicho la muerte murió a causa de que su vehículo se estampó contra un árbol. Él iba a exceso de velocidad y el impacto le mató al instante. Su cuerpo quedó en muy mal estado y todos nosotros muy sorprendidos porque la predicción de la tabla se había cumplido. A causa de este evento, entendimos que hay cosas con las que es mejor no lidiar o mantenerse al margen, porque de lo contrario, las cosas pueden terminar muy mal, así como le pasó a aquel joven. Y es que no descarto que haya sido solamente casualidad, pero aún así, no dejo de pensar que es la casualidad más aterradora de la que haya sido testigo, y que me hizo pensar en los posibles alcances del poder de aquella tabla Ouija. La sombra del diablo. Mi primo Rodrigo, en un tiempo, cuando él era adolescente, la verdad es que era bien desmadroso, y algo del origen de sus actos sé que se debían a que sus papás estaban divorciados. Por eso es que a él le dejaban hacer muchas cosas, desde juntarse con amistades que la verdad no eran muy buenas, hasta cometer actos que para nosotros pudieran llegar a ser muy malos. Yo a veces en las tardes iba con él a jugar con su Super Nintendo, pues para esto, las circunstancias que les comento pasaron por allá de los 90s. Y él era un chico al que le daban muchas cosas, a diferencia de mi caso que, la verdad, apenas la librábamos. Fue una tarde que mientras jugábamos, Rodrigo me preguntó que si creía en el diablo o en los fantasmas. Yo sinceramente le dije que eso me daba miedo, y hasta la fecha no me gustan ni las películas de terror, pero
por mi esposa es que escuchamos estos relatos. Total que aquella tarde, él, después de preguntarme aquello, sacó de una mochila una tabla de Ouija, me la mostró y me empezó a platicar para qué servía y cómo se usaba. Al principio, a primera impresión, para mí aquello era una tabla simple, eso sí, muy rara, pero después de conocer todos los alcances, la verdad yo le dije que no quería saber nada. Y como yo era un poco más chico que él me decía que yo era un miedoso, y otras palabras que se usan aquí en México y que son bastante ofensivas, ustedes las conocerán. Ese día yo me salí de su casa y dejé de ir. La verdad me dolió porque no tenía con quién más jugar al Super Nintendo, pero en fin, enfocándome en el tema, tiempo después, quizá un año después de aquella tarde, nos enteramos por medio de una tía que muchas cosas terribles le habían pasado a Rodrigo, y aparentemente por haber jugado a la tabla. Mi tía nos contó que Rodrigo se comenzó a poner mal, que veía a un personaje que se le aparecía de noche mientras dormía, y él se levantaba gritando asustado. También nos dijo que en una ocasión la mamá de Rodrigo escuchaba cómo la cama de su hijo se azotaba contra el suelo en la madrugada. Fue así que ella se levantó y se dirigió al cuarto para ver qué estaba pasando. Pero justo subiendo las escaleras, se encontró con Rodrigo, que ya venía bajando muy asustado, y le decía a su mamá que bajaran rápido, porque había algo muy oscuro en su cuarto. Esa noche, con todo y el miedo, no tenían a dónde ir, así que Rodrigo se quedó a dormir en la cama de su mamá. Y al día siguiente que subieron a ver juntos lo que había pasado en el cuarto, todo estaba en orden, excepto la cama que estaba movida de su lugar habitual. Mi tía también nos contó que la mamá de Rodrigo buscó ayuda con sacerdotes, curanderos, e hicieron todo tipo de cosas para solucionar aquel problema. Nos contó que intentaban quemar la tabla y no había manera de que ésta pudiera arder en el fuego. Tardaron muchísimo para que un curandero lograra ahuyentar a un supuesto ente que era el que estaba ocasionando aquellos sucesos oscuros. Y se cuenta que cuando por fin lograron quemar la tabla, salían unas llamaradas muy fuertes y un humo muy negro y apestoso que dejó una mancha en la pared, y en esa mancha había grabada una forma como de un demonio, con cuernos, con alas. Al final la situación se puso terrible, pero para bien nadie salió lastimado. Ya después de mucho tiempo que volví a juntarme con Rodrigo, porque a raíz de esto él cambió mucho y se volvió mejor persona. Él mismo fue quien me contó estos sucesos que, para mi pensar, yo no los hubiera soportado con lo miedoso que soy. Pero esta es la historia que quería contarles. Gracias por pasar mi relato. Con esto cerramos las 2 historias de esta noche. Si ustedes quieren escribirnos una experiencia paranormal que hayan vivido, pueden hacerlo al correo rlmiedo@gmail.com. Así, les agradezco por acompañarme. Nos vemos en otra noche de relatos y leyendas de terror.